하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Lucas capítulo 23, versículo 39 hasta 43. La palabra de Dios, Lucas capítulo 23, desde el versículo 29 hasta el 43. Vamos a leer todos juntos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuria diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente perecemos porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos, mas ninguno mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라. Amén. 오늘 내가 나와 함께라는 주제로 우리 Hoy en el día de hoy vamos a escuchar la palabra hoy estarás conmigo, y en este momento vamos a orar por el obispo para que él tenga la inspiración, y oremos por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘도 우리를 또 예배자로 불러주심을 감사합니다. 또한 예배 가운데 또 하나님 말씀을 들을 수 있는 또 신령하고 복된 시간을 허락하여 주심을 또 감사합니다. 오늘 또 하나님 말씀을 받는 우리의 심령이 또 복되고 복되도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 말씀을 증거하실 또 감독님에게 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 또 말씀의 능력을 허락하여 주시기 합니다. 성령과 능력과 권능이 충만하게 도와주시고, 그러므로 성령으로 인하여 담대히 또 주의 말씀을 증거할 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 오늘 또 우리 모두는 또 감독님의 또 주시는 또 말씀을 사람의 말로 받지 않게 도와주시고, 오늘날 또 내게 명하시는 하나님의 또 말씀으로 아멘할 수 있는 복된 심령 될 수 있도록 하나님 아버지 도우시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 그러므로 하나님의 또 살아 역사하는 주의 말씀이 온전히 역사할 수 있도록 Padre Dios glorioso, te queremos dar gracias por este día santo. Queremos escuchar tu palabra. Ayuda, Señor, que tu siervo pueda llevar tu palabra. Dale las fuerzas a tu siervo, y ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos estar llenos de la inspiración del Espíritu Santo y recibir todo esto. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estarás conmigo. Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es Padre. Él envía la palabra al mundo para salvarnos. La palabra de Dios es vida eterna y resurrección. Nosotros creemos en Él para recibir la vida eterna. Para recibir la vida eterna, primero tenemos que tener el perdón de pecados y tenemos que recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos resucita entre los muertos. Toda la humanidad son pecadores que fueron crucificados junto con el Señor Jesús. Por lo tanto, ¿será que encomendará su espíritu al destino o encomendará su espíritu a Jesucristo? Tenemos que escoger. El diablo, al tentar a Eva, dijo: si tú obedeces a Dios, tus ojos serán abiertos. Tus ojos serán abiertos y serás sabio y podrás hacer todo lo que desees. Como resultado, al elegir estas palabras, su espíritu se convirtió en el hijo del infierno. La fe es escoger al Señor Jesús. ¿Qué uso será tener la fe si no tenemos la vida eterna? ¿Qué significado tendrá la fe si no tenemos resurrección? ¿Qué gloria tendrá el conocer la verdad de Dios? Dios envía su palabra para que tengamos la vida eterna. Envía al Hijo para que derrame la sangre. Envía al Espíritu Santo. Solo Jesús es la verdad. Las tentaciones del mundo son destrucción. Las riquezas, gloria y honor del mundo, todas son tentaciones. Si usted dejara el mundo esta noche, ¿cómo se prepararía? Escoja entre ser parte de Jesús o recibir el juicio. Amén. El hecho de que Dios haya enviado a su Hijo a este mundo es para salvarnos a cada uno de nosotros. Ese Hijo que fue enviado por Dios ha venido en esta tierra
y Él 그러니까 사망의 nos libra de este mundo, o sea, de la muerte, de este lugar que 구원하시기 está 위해서 dentro de la oscuridad de la muerte. Y así fue como Él murió en la cruz. 그리하여 우리를 모든 절망에서 A través de esto, Él al morir en la cruz, Él nos cortó completamente con todas las cosas de la muerte. Pero la verdad es que nosotros, solo con esta verdad, o sea, no podemos ir al cielo, o sea, al paraíso o al reino de los cielos. Nosotros no podemos pensar que solo a través con esta verdad nosotros vamos a ir al reino de los cielos automáticamente. Esto no es algo así de fácil. Jesús al venir en esta tierra, 그와 만나야 됩니다. 그래서 ustedes y yo tenemos que tener un encuentro con Él. Por eso Dios mira nuestros corazones 우리의 그런 신앙의 바탕을 보시도록 해야 됩니다. y también tenemos que hacer para que Él vea nuestra fe. 우리의 입장을 실컷 보여드리는 것은 El hecho de que nosotros dejamos, no es el hecho de que nosotros mostremos solamente con nuestras palabras y con nuestras meras acciones, sino con nuestros corazones. Tenemos que tener ese encuentro con Dios. 성경 중에서도 Yo creo que la palabra que hoy leímos es una de las palabras más importantes que podemos encontrar en la Biblia. Nosotros podemos encontrar en este versículo acerca de los malhechores, y en otros lugares de la Biblia podemos ver de que habla que ellos son ladrones. Pero entonces estas personas 자기를 구원할 수 있는 그런 일을 하나도 한 것이 podemos ver de que ellos no hicieron nada en toda su vida ninguna obra para poder salvar a su espíritu. 성경이 제시하고 있는 설정이에요. Pues así es como la Biblia nos está mostrando a nosotros, sino que estas personas eran personas que eran malas. Si son comparadas en la sociedad, son personas malas. Por eso ellos llegaron a ser crucificados. 살게 해주셨어요. 그 영혼을 Pero entonces Jesús hizo de que uno de ellos pudiera vivir y hizo para que uno de ellos pudiera ir hasta el paraíso. Esa es la palabra que nos muestra en este versículo. 주어지면은 우리가 이제 얻는 메시지가 있습니다. Pero entonces nosotros a través de esta palabra podemos encontrar un mensaje en esto. 사람이 ¿Qué es el mensaje que nosotros podemos encontrar acá? 악하더라도 Es que una persona que aunque fuera tan mala 죽기 전에 en toda su vida, 일부 직전에라도 esta persona que fue tan mala, si fuera antes de que muera, si cree en Jesús, puede recibir la salvación. Eso es lo que nos está diciendo, que esa persona, aunque ha sido mala toda su vida, puede entrar al reino de los cielos. 죽기 전에 숨이 넘어가기 전에 Pero entonces, no importa qué tan malo haya sido esta persona, antes de morir, si cree en Jesús, puede recibir la salvación. Pero entonces, la verdad, algunas personas al escuchar esta palabra, entonces 일찍 믿을 것이 무엇이냐? 어차피 más allá piensa, si uno, ¿para qué va a creer antes? Si uno debería vivir como uno quiera, pues toda su vida. Y luego, antes de que uno muera, pues debería creer en Jesús y ya. 그거는 너무 갔어요. 요 Pero la verdad, esto no es el punto de esto. Eso es este punto de que esta Biblia, este pasaje bíblico que nos está diciendo. La verdad es que nosotros podemos recibir la salvación a través del mérito de Jesús, no a través de nuestras propias acciones. Eso es lo que nos está diciendo. Este es el punto. 대신 다 Es que Jesús, Él ha tomado todos nuestros pecados para que nosotros podamos ir al reino de los cielos. Y algo mucho más importante, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es que nosotros con nuestra propia fuerza, el hombre con su propia fuerza, no puede ir al reino de los cielos. Sin la fuerza de Jesús, uno no puede vivir. Esto es lo que nos está diciendo. 요점이 있습니다. 그런데 우리가 이제 이 말씀을 볼 때 Pero entonces nosotros al ver esta palabra, 대하는 문제, nosotros podemos 흉악범, ver sobre esas personas que eran malhechores, que murieron en la cruz, y uno puede pensar, ese malhechor y yo no tienen ninguna relación conmigo. 말씀 주시고 오늘도 이렇게 Pero entonces, en el día de hoy Dios nos ha dado esta palabra, pero la verdad esto no tiene ninguna relación conmigo. Uno podrá pensar de esta forma. 말씀이 있지 않는가? 우리가 자세히 생각을 해봐야 됩니다. Pero entonces nosotros tenemos que prestar atención y mirar 보면은요, cuidadosamente qué es lo que el Señor nos está diciendo en este versículo.
여기 십자가 위에서는 nosotros podemos encontrar algunas palabras que fueron dadas antes 여기 마지막 que murieran en la cruz. Hay unas palabras que pueden dar antes de morir, o sea, sus últimas palabras. 앞에 그 앞으로부터 이렇게 계속 발전해 오는 이 사건 있죠. 막 예수를 막 죄인으로 Entonces, en este momento de la Biblia, nosotros podemos encontrar la situación en que las personas comenzaron a juzgar a Jesús, que él era criticándolo y verdaderamente diciendo que él era un pecador y tratando de matarlo. 조롱을 하는 Y así, luego de ser crucificado en la cruz, también a Jesús, ¿qué fue lo que le hicieron? A él se burlaron de él y también lo criticaron. 숨을 끊어질 Y la verdad fueron en contra de él. 그다음에는 뭐 Pero la verdad, esa muerte en la cruz es tan grande, que la verdad que ese momento es tan intenso, que la verdad ese momento es un hecho que ocurrió en un instante, en ese momento en que estaba derramando su sangre, que no tiene ningún momento para poder pensar en la situación, sino que estaba sufriendo el dolor. Y la verdad ese momento es tan intenso, pero entonces solamente en medio de esa situación solamente puede decir una palabra. O sea, por eso uno tiene que usar bien esa oportunidad en la cual fue dada para poder decir sus últimas palabras. 이런 막 극한 상황에서 Pero en esa situación que es tan intenso, que uno puede decir lo que uno tiene dentro de su corazón. Estamos en esta situación. También que nos dice también en Mateos, ¿qué fue lo que le hicieron al burlarse en contra de Jesús? Ah, si tú fueras el Hijo de Jesús, sálvate a ti mismo. Tú dijiste que en 3 días iba a destruir el templo y en 3 días lo ibas a construir. Sálvate a ti mismo. A ver, tú dices que eras rey de Judea. Vamos a ver si tú puedes salvarte. Así fueron como lo molestaron. Pero antes de eso, antes de que recibiera el juicio, 죄인을 만들었고 여기는 estas personas de los judíos, la verdad, se criticaron y se burlaron de Jesús, llegaron hasta Pilato para poder juzgarlo. 비웃음을 당합니다. Pero Jesús en ese momento fue hasta burlado. Y la verdad, en ese momento, todo en esta escena, nosotros podemos ver qué tan intenso es y qué tanto pues las personas se burlaron de él. 네가 그리스도가 아니냐. Pero entonces uno de ellos, ¿qué fue lo que uno de los malhechores dijo? Tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esto? Esta persona lo que está diciendo está representando a todas las personas de Judea. 반면에 반대쪽에 있는 강 Pero entonces, a cambio de esto, el otro malhechor que estaba a su otro lado, ¿qué fue lo que le dijo? Reprendiéndole, diciendo, 나와 동일한 정죄를 받고도 tú eres lo mismo que yo, pero tú ni siquiera temes a Dios. 말이냐면 너도 죄인이고 나도 죄인이고 ¿Qué significa eso? Tú y yo somos pecadores 우리는 우리 죄가로 y nosotros estamos pagando lo que nosotros, pues, hicimos. Es obvio lo que nosotros estamos recibiendo, pero este que está al lado de nosotros, este no tiene ningún pecado. 모르고 이런 그런 ¿Tú ni siquiera temes a Dios? 소리를 칩니다. Así fue como dijo el otro malhechor. 그러면서 그가 예수께 Pero entonces luego le dice a Jesús, pues obviamente en esa situación él no hubiera pues volteado su cabeza, sino que él dijo en voz alta diciendo, 당신의 나라에 임하실 때에 나 Jesús, acércate, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. 정말 Pues la verdad, estas palabras son tan cortas, pero la verdad, qué tan importante es esto. 생을 포기했습니다. Esta persona se ha rendido, él ya ha dejado todo este mundo. Pero entonces, ¿qué fue lo que él dijo? Acuérdate de mí cuando tú vayas a tu reino. Él no dijo, sálvame a mí. Cuando tú vayas a tu reino, sálvame. Esto no fue lo que él dijo. 감히 요구할 수 없는 ¿Por qué? Porque en esa situación, la verdad, el pedir la salvación es algo imposible para él. 이런 상황에서 구해준다는 Y la verdad, no hay un tipo de ley o un tipo de regla que diga de que en ese momento uno puede recibir la salvación, porque ya estaban en la cruz.
¿Por qué? Porque a ese tiempo no es como los tiempos de ahora, sino que en ese tiempo que estaban debajo de la ley, en el cual si dice que es pecador, tiene que recibir la muerte. Digamos, uno en estos momentos, uno ya como ya tiene conciencia pues de la vida de fe y uno ya conoce la vida de fe, uno puede decir, ay, si me arrepiento en este momento, puedo recibir la salvación. Y luego, sí, tengo que creer y depender de la sangre de Jesús para poder recibir la salvación. No es esto. La verdad, en ese momento, en esa época, si era pecador, entonces uno tiene que en ese momento apedrear ese pecador para que uno pueda recibir, pues uno pueda ser alabado por Dios. En ese momento un pecador tiene que morir para poder ser justicia de Dios. Pero entonces las personas que son crucificadas son personas que reciben el castigo, el peor de los castigos. Pero entonces esta persona, este ladrón que estaba crucificado, la verdad no tenía ninguna esperanza en este mundo, sino que él ya se había rendido de todo y él ni siquiera estaba pensando en lo que pues luego del futuro, o digamos si uno muere y lo que le va a pasar, sino que lo único que él estaba pensando era solamente en ese momento. Pero es algo muy especial lo que esta persona ha dicho. ¿Por qué? Porque esta persona había visto a Jesús en otra forma diferente a comparación de todas las personas. Si las personas miraban a Jesús en la cruz, ¿qué hubieran pensado las personas? Ya es fin para Él, ya no hay esperanza para Jesús. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya lo había puesto como a Él, como un pecador. Y no importa si Él se sentía lamentable sobre esto, ya de todas maneras Él fue crucificado y todo el mundo se estaba burlando de Él y hasta lo estaban criticando. O sea, no hay forma para poder tener esa esperanza, no hay forma para que Él pueda vivir. O sea, ya ha sido abandonado. Es una persona que ya tiene que ser olvidado. O sea, ya ha terminado. Sin embargo, este malhechor, ¿qué fue lo que dijo? En medio de esta situación, él fue en contra de toda esta multitud. En este momento en el todo el mundo lo estaba molestando, él fue en contra de todas estas personas. Este malhechor, al pelear con el otro malhechor, al reprenderle, él no fue una batalla de uno a uno, sino fue de uno a toda la multitud. O sea, que él por sí mismo, él solo está confesando de que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, él está yendo en contra de toda multitud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar en el corazón de este malhechor? Es que dentro de él tiene respeto ante Dios. Tiene la reverencia ante Jesús. Tiene esa reverencia que no es leve, sino que es algo que él entrega con todo su corazón delante de Dios. ¿Qué es lo que él dijo? Es bueno que yo termine con mi vida en este momento, pero tú eres justo. Tú eres el rey del reino de los cielos. Tú eres el rey del reino de los cielos. Pero entonces todo el mundo a su alrededor, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Tú sí eres el rey de los judíos? Ja, 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 sí, riéndose. Pero entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Yo no soy nada, pero tú eres el rey de los reyes. Tú eres el rey de los reinos. Pero entonces, ¿qué dijo? Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Recuérdame. Recuérdame. Pero entonces, en esos momentos, la verdad, uno no podía decir de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en esa época, era muy peligroso el decir esto. Pero digamos, en el caso de que si Él fuera el Hijo de Dios, la verdad, recuérdame a mí y dile bien a Dios sobre mí. Esto no era lo que este malhechor estaba tratando de decir, sino que él ni siquiera en ese momento en el cual ni siquiera pensar en lo otro y en lo otro, sino que en ese momento uno puede solamente decir todo lo que tiene en su corazón. ¿Qué fue lo que él dijo? Tú tienes que triunfar. Tú eres el que tienes que triunfar. Tú eres el que has triunfado. Yo te bendigo. Esto es lo que está diciendo.
O sea, todo lo que él tenía dentro de sí, la verdad no es nada lo que él tiene en sí, sino que todo se lo entregó delante de Dios. 그의 머릿속에 그 마음속에 그 모종에 딱 한 조각. Pero entonces lo único que él tiene dentro de él, que lo que tiene es el respeto delante de Dios, es la reverencia delante de Dios. 난 여기까지야. Pero entonces él está confesando, yo no soy nada, 주님, yo no soy nada, yo ya he terminado en este momento. Pero entonces está diciendo, ay Señor, tú vas a 다른 말이 gozar de esa gloria en tu reino. Y así será. 하나님의 아들을 위로하고 있어요. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en este momento? Que este malhechor, ¿qué fue lo que hizo? Él estaba consolando a Jesús. Pero entonces, ¿qué fue? Dijo el otro malhechor. Dijo, ay, tú, sálvate a ti mismo y a nosotros. 내가 그리스도라고 하던데 이렇게 O sea, tenía ese enojo dentro de sí. 저처럼 이렇게 고운 목소리를 하지 않았을 거예요. La verdad, estoy seguro de que él no habrá dicho de esto con esta voz, sino con una voz más ronca y más agria, diciendo como, ay, si tú eres el Cristo, tú deberías salvarte a ti mismo y a nosotros. 것도 아니고 본인도 알아요. 그렇게 Pues la verdad, él mismo sabía de que si aunque él decía esas palabras, la verdad, él no hubiera podido ser salvado. ¿Y qué es lo que está diciendo? Él tiene esa odio, esa amargura en sí mismo por esa injusticia en la cual él sentía por su vida. 처지가 Esta vida que he tenido, esta situación en la que estoy. O sea, si estoy pues amargo, estoy enojado. O sea, si está pues 이 소중한 시간에 está enojado con Dios. 그리스도와 Pero la verdad es que en este momento, en esta situación en la cual 시간에 él puede tener ese encuentro con Cristo, 마지막 시간 en ese momento en el cual esa vela se está apagando, en ese momento, en esa situación, la verdad, en cualquier momento puede terminar, en ese momento que es tan precioso, esa persona se está quejando delante del Señor. 그럼 한편 요 다루는 행악자는 Sin embargo, el otro malhechor, ¿qué fue lo que está confesando? Lo que la verdad, el castigo de que yo tengo, la verdad es algo que yo debo recibir. Y la verdad no tengo ninguna esperanza en la vida. Y yo no tengo nada en la vida. ¿Y qué es lo que está diciendo? Tú eres el rey. Tú eres el rey. Aunque en esta tierra estás teniendo esta vida, tú en tu reino eres el rey. Pero la verdad eso no es nada. La vida que tuviste en esta tierra, la verdad no es nada algo válido. Porque tú en tu reino en los cielos recibir esa gloria. Vas a recibir la alabanza. Recibe. 나라입니다. Tú, ese es el rey. Ese es tu reino. 주님, 난 여기 소망 없습니다. 난 다 Pero Señor, yo ya he terminado con esta vida. No tengo ninguna esperanza. 이제 하늘에 오르실 때 영광에 Pero en ese día en el cual llevas a tu gloria, en ese día cuando vengas a tu reino, en ese día, 이렇게 돌아서 자기 한 번만 date la vuelta y recuérdame. 그러나 주님 머리에 기억이 안 나도 상관없습니다. Pero Señor, si no te acuerdas de mí, está bien, no importa. Sino que solamente tú recibes la gloria en el reino de los cielos, en tu reino. 기억해 주십시오. Pero Señor, solo recuérdame solamente una vez. Queridos hermanos, nosotros en este momento 주님을 믿습니다라고 말하지 않습니다. podemos ver de que esta persona no dijo, yo creo en Jesús. Pues es algo obvio en ese tiempo. 지금 같으면 믿으면 구원받으리라. Pero digamos, en estos momentos uno fácilmente puede escuchar, usted tiene que creer para recibir la salvación. Y así uno pues tiene las diferentes, pues órdenes para que uno pueda creer en Señor. Pero la verdad, en el pasado no existía nada de esto. Si nosotros vemos también el Antiguo Testamento, pues la verdad nosotros no podemos, podemos encontrar a muchos, pues los fariseos y muchos sacerdotes y las personas que tienen una gran autoridad. 이 사람들 다 뛰어넘은 Pero la verdad, 이 사람은 este malhechor, lo que él confesó, la verdad, va mucho más allá de todas estas personas. 보는 하나님을 보는 이런 Esta fue en la forma en cómo él estaba viendo a Jesús. Él sobrepasa con todo lo que estas personas y estaban debajo de la ley estaban diciendo.
¿Qué es lo que está diciendo? Y pues yo no soy nada, sino que tú eres el Hijo de Dios. Recuérdate de mí. 믿습니다. La verdad, esto es igual como en el día de hoy, como si nosotros hubiéramos dicho, yo creo en ti. Aunque nosotros, este malhechor, no lo dijo a través de sus palabras, no dijo con una de esas palabras, pero podemos ver que a través de sus acciones y de su corazón podemos ver ese corazón que el Señor está buscando. 그래서 이거는 그 예언 누구든지 예수 이름을 부르는 자 Pero entonces la verdad, esto es el cumplir, ese es el cumplir, esa parábola que el Señor que nos dice a nosotros, como nos dice también en Hechos 2:21, quien dice, y todo aquel que viene invocando el nombre de Jesús será salvo. O sea, tiene está completando esta parábola. De la misma forma cuando Él dijo, ay Señor, recuérdate a mí cuando vengas en ese día. ¿Qué fue lo que dijo? Tú recuérdame en ese día. Eso es lo que está diciendo. Pero entonces si nosotros vemos a la parábola que el Señor nos dice a nosotros, sobre esta, cuando habla sobre los diferentes publicanos, la verdad, esos publicanos que ni siquiera podían venir delante de Dios porque eran pecadores. Pero ¿qué fue lo que ellos, el Señor se acercó a ellos, haciendo que confesaran de que eran pecadores y teniendo misericordia a cada uno de ellos? Pero entonces Jesús, al morir en la cruz, la verdad es que nosotros, la verdad podemos ver de que el morir en la cruz, Él toma el espíritu de cada uno de estas personas. Él muere por cada uno del espíritu de estas personas. Pero entonces, todo lo que Él tiene, ese malhechor, lo que tenía en su corazón, ¿qué era? Era la reverencia delante de Dios. Era respetar a Dios con ese temor. Y Él tuvo esa comunión con Dios, aunque era tan pequeño, tan corto, pero fue tan caliente ese encuentro con el Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que a finales Él recibió la respuesta inesperada. 고통과 그 육체의 그런 시련을 통해서 몸이 상태가 좋지 않으시겠죠. 그래서 que en ese momento en el cual el Señor, la verdad, Él no tenía ninguna fuerza. Jesús, ¿qué fue lo que dijo? De cierto, te digo que en el día de hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero entonces, la verdad, no hay un tipo de ley que diga de que todo malhechor podrá estar junto conmigo en el paraíso. Pero es algo muy interesante que es lo que nosotros podemos ver en ese momento, de que antes no existía ningún tipo de ley que decía sobre esto. Pero la verdad nosotros podemos ver que este malhechor, la verdad, él dejó todas las cosas, toda cosa que era falso en él, todas las cosas que venía en él, toda hipocresía que venía del hombre fue echado a un lado y él vino delante del Señor. La verdad, él dejó todas las cosas delante de la cruz y todas esas cosas fueron limpiadas delante de la cruz. Y esto fue lo que el Señor ha visto. Queridos hermanos, nosotros, aunque no hemos sido crucificados en la cruz, y la verdad nosotros no tenemos esa experiencia en la cruz, nosotros, cuando venimos delante del Señor, la verdad tenemos que recibir esa palabra, tenemos que recibir esa respuesta inesperada como de la misma forma como le dijo al malhechor. Tenemos que escuchar esa confesión del Señor de que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la verdad, espero que cada uno de ustedes verdaderamente puedan tener esta confesión y para poder venir delante del Señor.
La verdad, todos nosotros, como hemos tenido nuestra vida de fe, podemos pensar en nuestros pensamientos. Ay, tenemos que hacer esto y lo otro para poder recibir la salvación. Pero la verdad, queridos hermanos, esto no es la vida de fe, sino que cada uno de nosotros tenemos que tener ese encuentro con el Señor y tener esa vida de fe delante del Señor. 않게 여기고 Por favor, no menosprecien esa vida de fe que cada uno de ustedes tiene, sino que ustedes teniendo ese corazón desnudo delante del Señor y en ese momento en el cual ustedes tengan esa última respiración, puedan tener ese encuentro con el Señor. Esa es la forma como ustedes tienen que venir delante del Señor. 정말 놀라운 그런 극적인 장면, 그냥 드라마 같은 Pero entonces, en este momento en el cual, pues nosotros no vamos a tener ese encuentro con el Señor como este malhechor, por la verdad, tenemos que tener ese mismo nivel, ese mismo corazón que tuvo ese malhechor, queridos hermanos de la iglesia Songna. 생각의 사망. 우리는 십자가 위에서 Queridos hermanos, nosotros tenemos que tener ese pensamiento de la muerte. 초를 다툰 순간 O sea, tenemos que limpiar esto. 앞에 와서 Nosotros al venir delante del Señor, en ese corto tiempo, en el momento en que nosotros tenemos nuestra última respiración, ¿será que nosotros vamos a hablar y nuestras últimas palabras acerca de esos diferentes niveles que habla, que en esas diferentes cosas que hablan en el mundo, o en las cosas que yo deseaba tener en este mundo? 여유가 없어. ¿Será que nosotros tenemos ese tiempo para poder negociar delante del Señor? 그런 재판을 받으려 갑니다. 죄수로서 가는 거죠. 배에 가다가 풍랑을 만나서 De la misma forma como 이렇게 다 먹자 한번 먹게 하고 De la misma forma como cuando él vino delante del Señor, 다음에는 알 수가 없는 거죠. ¿qué fue lo que pasó? 버려야. 그런데 예수님 본인이 죄인으로 죽으시는 그 마지막 Pero entonces en ese mismo momento en el cual, pues antes de morir, 여러분과 나는 ustedes y yo, la verdad, en ese momento antes de morir, tenemos que dejar todos nuestros pensamientos y tenemos que confesar de que todos nuestros pensamientos han muerto. 주님께 보여드려야 돼요. Que nuestros pensamientos han muerto, que todas nuestras esperanzas, que todo lo que yo deseaba, que toda esta esperanza que yo deseaba en este mundo tiene que dejarse a un lado. Y también tenemos que escoger, tenemos que determinar si vamos a venir delante del Señor. Y también no quiero que ningún miembro de cada uno de nosotros no venga delante del Señor siendo obligado, sirviendo al Señor, 정말 원하는 siendo obligados, sino que cada uno de ustedes sirvan al Señor con un corazón alegre, con gozo para venir delante de Dios. 데서 정말 우리는 이렇게 자기를 변화하게 하기 위해서 자기를 Por la verdad, no deseo de que cada uno de ustedes siempre estén pensando en cómo tienen que venir delante del Señor, buscando las diferentes excusas para las excusas de cada una de sus acciones. 이렇게 했으니까 잘 정당하게 다 O tampoco ni siquiera quiero que ustedes hagan, digamos, diferentes obras y luego vengan delante del Señor diciendo, yo hice esto y lo otro, tratando de justificarse a través de sus acciones que han hecho. 주님과 출다르기를 하고 Yo tampoco no quiero que cada uno de ustedes pues vengan a negociar con el Señor, diciendo exteriormente de que ustedes pues son limpios y justos. 위험해요. 예? Pero la verdad, el hecho de ser hipócritas del Señor, la verdad esto es algo muy 앞에 처음 주님 만났을 때 peligroso, sino que cada uno de nosotros tenemos que morir en la cruz, en esa cruz en la cual nosotros encontramos con el Señor por la primera vez. 안심할 때가 아니라 La verdad, cuando el Señor no deberíamos tener la paz, sino que nosotros en ese momento en que morimos en la cruz con el Señor, tenemos que siempre estar siendo humildes delante del Señor, no tratando de justificar nuestras excusas 주님은 y nuestros diferentes pues pensamientos y acciones. 세상은 Queridos hermanos, nuestra vida de fe es completamente diferente a las diferentes cosas en el mundo. 우리를 정말 사랑하지 않습니다. 다 버려요. Pues la verdad es que el mundo, la verdad, no nos puede amar a nosotros. 다 우리를 버려요. Y la verdad, en esos últimos instantes, el mundo nos va a abandonar a nosotros. 사랑하시는 Pero, queridos hermanos, nuestro Señor que nos ama, 사랑하시는 주님 nuestro Señor que nos ha amado a nosotros, 정직한
Por favor, seamos humildes delante de Dios y les bendigo en el nombre de Jesús para que sean humildes delante de Dios. 이제부터는 두려워하지 말아야겠어요. Por favor, no teman ante la palabra cruz. 만날 수 있는 ¿Por qué? Porque la cruz es el lugar, en el momento en el cual es la oportunidad en el cual nosotros podemos tener ese encuentro con el Señor. 우리 주님이 깜짝 놀라요. 주님도 그가 원하셨던 이렇게 둘러 보시면서 Y ese momento, 심령이 바로 여러분 속에 있기를 주 이름으로 y les bendigo en el nombre de Jesús, que ese corazón que el Señor esté buscando esté en cada uno de ustedes. De que en medio de esa dificultad o en cualquier aflicción, verdaderamente ese corazón esté en cada uno de ustedes, ese corazón que el Señor está buscando. 주님께서 찾으시는 심령이라면 주님께서 초청할 것입니다. ¿Por qué? Porque así si Dios busca a ese corazón que Él está buscando, Dios nos va a invitar a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hace? Yo estaré junto contigo en el día de hoy. Tú vas a estar conmigo en ese día, en el momento cuando en ese lugar donde yo esté. Y tú también vas a ver esa gloria que yo voy a recibir desde el principio. Tú estarás conmigo. Esto es lo que Él está confesando con esa persona. Y recibe esa respuesta que es inesperada. Y les vengo en el nombre de Jesús que así sea. Para que así nosotros no volvamos a lo pasado. Para que nosotros podamos tener esa guía del reino de los cielos. Y les vengo en el nombre de Jesús que así sea. Pero entonces nosotros ahora tenemos que venir de esta forma delante de Dios, como nos dice en Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Y también que nos dice en Efesios 4:22 hasta 24, en cuanto al pasado manera de vivir, despojando del viejo hombre que estaba vicado conforme a los deseos engañosos y renovando el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creando según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y espero que así sea en el nombre de Jesús, para que ustedes tengan la llenura en el nombre de Jesús. Aleluya. Por favor, todos de pie y vamos a orar todos juntos. Oremos para que el Señor pueda conmover a nuestros espíritus, para que el Espíritu Santo conmueva nuestro espíritu. Y para que nosotros podamos tener ese corazón que el Señor está buscando. Vamos a orar todos juntos.